Muy bien. Bueno, y Yo ahí de a poquito vamos empezando este programa número 63 con invitados de absoluto lujo. Vamos a ir de a poquito, introduciendo a quienes nos van a acompañar. Antes que nada voy a dar las cálidas bienvenidas a mi copartner querida, Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás, Zuleima Buenas Lucía? tardes, ¿cómo estás, Vanessa? Gusto saludarte, también a nuestros invitados, a Agustín, a Margarita, a Nayara y a Carmen. Bienvenidos todos y bueno, gracias, Vanessa, por este espacio que seguimos trabajando por él en conversaciones sobre apego y bienvenidos también todos que nos están viendo por Facebook y sus comentarios, mensajes también van a ser retransmitidos. Absolutamente, y hoy le vamos a contar que estamos en nuestro programa número 63, ¿no, Zuleima? Un programa interesante que nos parece de mucha actualidad ahora que todo el mundo habla de la serie adolescencia y de todos estos temas. Vamos a hablar sobre este análisis del impacto de la tecnología a la luz o bajo la lupa de la teoría del apego. Y para no perder mucho más tiempo, vamos a contarles que tenemos invitados que ya son invitados de la casa, como Margarita Ibáñez, como Carmen Tello y como Agustino Samis, pero esta vez decidimos, junto a Mario Marrone, que ahí nos está acompañando en la oscuridad, pero siempre guiándonos en este programa, ¿no, Zuleima? Hacer un pequeño presentación, homenaje a esta vastísima trayectoria y entrega de Agustino Samis a lo que tiene que ver con la teoría del apego y sobre todo lo que tiene que ver con este organismo que nos reúne, ¿no, Zuleima? Este IAN. Y entonces vamos a contar una pequeña historia, me voy a tomar el atrevimiento de tomarme unos minutitos, que Mario me dio toda esta información para contarle cómo surgió este IAN. Y vamos a contarles entonces que Agustino Samis y Mario Marrone decidieron crear el International Attachment Network con ese nombre en el año 1992. ¿Sí? Mientras comían ambos en un restaurante del hotel Los Tamarices, de Huetzco, algo así, cerca de Bilbao. Nayara, que es la hija de Agustín, me tiene que ayudar a corregir si pronuncio mal las palabras que son no tan castellano. Ese año Agustín organizó el primer curso sobre teoría del apego y sus aplicaciones clínicas en la Fundación Erganitza de Bilbao. Poco después también Agustín logró el apoyo del banco BBK, que le ofreció a Ian su primer oficina, ¿sí? La primera oficina en el centro de la ciudad de Bilbao. Agustín también obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid en 1980, se especializó en Sociología de la Salud Mental y Planificación Sanitaria. De 1982 a 1997 fue director de salud mental de los servicios de salud del gobierno vasco. Participó en varios programas de investigación con la Universidad de Londres, donde además, al igual que nuestro queridísimo Mario Marrone, conocieron personalmente a John Bowlby, que para los que nos están acompañando y a lo mejor no lo saben, es el padre, ¿no? El que empezó a elaborar toda esta teoría del apego. Agustín también fue profesor de psicología social, ya lo hemos dicho, y comunitaria de la Universidad del País Vasco, profesor honorario de la Universidad de Deusto, fundador de la Asociación Española de Epidemiología Psiquiátrica y miembro de comisiones de trabajo en salud mental de la Unión Europea. Ahí veo que Agustín me va sintiendo con la cabeza este currículum vastísimo, ¿no? Agustín también incursionó en el campo clínico formándose en terapia grupo analítica y ha publicado más de 60 artículos, más de 6 libros aproximadamente. El más reciente es El futuro de la atención comunitaria en salud mental, de la Editorial Académica Española 2018. Entre muchas actividades de Agustín, promovió la capacitación de psiquiatras y psicólogos en terapia grupal analítica para la utilización en servicios públicos del País Vasco. Esto y muchísimo más, estos pequeños grandes detalles que me comentó Mario, de una presentación de un amigo a otro amigo, ¿no? Como es Mario Marrone. Así que queremos agradecerle todos los que de alguna manera seguimos cierto legado. A Mario se lo hacemos constantemente, pero en este caso Agustín Mosamis, para entender de dónde venimos de esta organización IAN. Así que gracias, muchas gracias en serio Agustín, de parte de todos nuestros profesionales.
Y si te parece, Zuleima, vamos a empezar dándole lugar a nuestra primera participante, que es Margarita, pero simplemente le voy a contar que esta formación de Ian fue Ian a secas, con una sede en Bilbao y otra sede en Londres, y que después se organizaron una IAN Reino Unido, International Attachment Network Reino Unido y otro iberoamericano por temas de idioma, y ahí se tuvo que separar estos dos IAN. Y cuando se fundó IAN Argentina, ahí aparece también la posibilidad de hablar de IAN España. Y justo tenemos a Margarita y a Carmen. Margarita, que entiendo fuiste presidenta de IAN Iberoamericano, ¿no? Sí, de Claro. los primeros que se hicieron en nuestro territorio, Exacto. de Entonces, la Margarita, Marrone. claro, Margarita fue entonces presidenta de lo que fue IAN Americano, IAN Iberoamericano, y Carmen fue la primera presidenta, entiendo, de IAN España. Así que no es casualidad que hayamos ido a las raíces más fundacionales de lo que es el IAN. Así que te Así dejo la es. presentación, Zulema, para Margarita. Y bueno, Agustín, darte las gracias por todo este legado. Mario no quería que, como tu amigo y también cofundador, no quería que este momento pasara, digamos, sin reconocer tu caminar, reconocer todo lo que has aportado a la psicología y que el mundo entero sepa que tú también has hecho parte de que IAN y todos los profesionales que hacemos parte de IAN hoy podamos estar unidos en esta red y estar participando en la discusión, pero además llevando siempre en el corazón la teoría del apego. Gracias a Agustín y gracias a la hija que también está hoy acá acompañando este reconocimiento. ¿Quieres decir algo, Agustín? Sí, para mí Mario sigue siendo un amigo excelente que me ha abierto muchas puertas y sobre todo presentado a personas como John Bowlby y su hijo y en fin, no podría parar de contar todas las personas y experiencias que he tenido con Mario, pero si me permitís, quiero decir dos mensajes brevemente para esta reunión y yo pienso que estamos viviendo un cambio solamente comparable con la revolución industrial y a algunos le llaman revolución digital. Esto mismo que hacemos, por ejemplo, es exponente de este cambio pero que no solamente influye en las instituciones, sino que influye en la mentalidad humana. La mente humana está cambiando radicalmente y si no nos damos cuenta de ello, haremos unos análisis de la realidad fútiles. Está cambiando la forma de relacionarse y esto es fundamental, que nos demos cuenta de la influencia de este cambio. Y Absolutamente, sí. segundo mensaje, Mm. que es fundamental saber aprovechar de las oportunidades que este cambio, por ejemplo, la psicoterapia online, el biofeedback y
un sinnúmero de estrategias que pueden ser útiles para la clínica, es decir, los clínicos y los investigadores han de trabajar unidos para saber lo que este cambio aporta de positivo, en fin, y dejo la palabra a nuevas generaciones que hablarán mejor e investigarán, y a Nayara fundamentalmente lo que hago es discutir con ella, pero he de reconocer que los nuevos valores e intereses ya se me escapan. Está muy bien este reconocimiento a Nayara. Nayara Osamis, que es la hija, también es psicóloga clínica, es profesora de la Universidad del País Vasco, es investigadora, así que también te agradecemos, Nayara, y te agradecemos que participes después en nuestro diálogo una vez que haga la presentación también Margarita y Carmen. Muchísimas gracias, Agustín, es realmente muy lindo escucharte siempre. Muchísimas gracias. Vamos entonces con las presentaciones, Zuleima, ¿te parece? Así es, vamos a presentar a nuestras invitadas que están acá ya presentes para participar en este conversatorio tan interesante. Les presento a la doctora Margarita Ibáñez Fans. Ella es doctora en psicología clínica, psicoterapeuta, especialista en psicología perinatal, investigadora del apego en poblaciones vulnerables, preescolares, víctimas de abuso y niños prematuros. Además, fue coordinadora de la unidad de preescolares con trastornos de la relación, la comunicación y sus padres. Fue miembro de la unidad funcional de abuso al menor especializada en la etapa de 0 a 5 años y psicóloga del servicio de neonatología, servicio de psiquiatría del Hospital San Juan de Dios. Ahí estuvo trabajando también la doctora Margarita Ibáñez Fanés. Adelante, doctora Margarita. Buenas noches, un placer de coincidir con vosotros y con Agustín. Voy a empezar quizá haciendo una pregunta, porque cuando queremos introducir la tecnología, ¿no? Voy a hablar de bebés y de niños preescolares. Es importante saber qué tendría que cubrir esta tecnología o qué es lo que impide esta tecnología. Entonces, la primera pregunta, que la citaré muy brevemente, es ¿qué ocurre cuando un humano cuida a un humano? ¿Qué pasa? La mente del adulto, ya no digo padres, un humano cuida a un humano. La mente del adulto estimula el cerebro y crea la mente, ayuda al crecimiento de la mente del bebé, lactante y niño pequeño, a través del encuentro interactivo. El bebé reconoce por sensorialidad principalmente voz, gestos, olor, visión, emociones. Reconoce al otro y le sirve para orientarse también en la experiencia e integrar las excitaciones en ritmos y representaciones mentales y emociones. Voy a hablar, cito la excitación, porque es posible, lo lanzaré como debate, que la robótica o las pantallas, porque los bebés más bien son víctimas de una cierta robótica, van a excitar quizá más que contener, ¿vale? ¿Y en qué pienso? Hace poco he caído en el New York Times, para ser exactos, y he visto que el experto en tecnología durante 20 años que comenta todas las apps y todo lo que sale, explica que tuvo su primera hija y se compraron una cuna, que no diré la marca, una cuna pues robótica en parte, que para que los padres puedan dormir toda la noche, desde el nacimiento se pone al bebé en la cuna, si el bebé hace se mueve o lloriquea un poco, le hace, lo mece y le manda sonidos parecidos a los del vientre de su madre, se supone, ¿vale? Es verdad que esta cuna
si en 3 minutos el niño no calla, se para y deja que despierte a sus padres, eso sí. Pero yo pensando al leer esto pensé, a ver, sabemos que cuando tienes un bebé recién nacido, el primer trimestre, te has de familiarizar con él y en eso evoco al apego y las interacciones. Has de leer sus signos. Él te recibe a ti como una respuesta a sus malestares, olores, claro, la cuna mueve. Además los tienen como atados de una manera muy particular. Bueno, esta sería una pregunta, o yo, mi pequeña opinión sería una cuna que puede tranquilizar a padres. Como decía Agustín, yo a veces no soy muy optimista de cómo ha cambiado la mente actualmente. Creo que estamos en un momento sin querer que evacuamos mucho el mundo interior, es decir, lo desconocemos, está más en boga el comportamiento y el mundo externo que lo que sería el mundo interno, ayudar a los niños a crear mundo interno, aburrimiento, mente propia, ¿no? Estamos en un momento de tránsito hacia estas cosas. Entonces la cuestión es, si esta cuna es para que los padres con un bebé recién nacido puedan dormir toda la noche, entiendo que habrá muchos padres que les funcionará un poco el instinto y no les parecerá bien. Y de hecho hay bastantes padres insatisfechos con esta cuna, ¿no? Están balanceando qué es, qué aporta y qué no aporta, ¿no? Y también creo, y hablando del apego, que quizá personas que tienen un apego más evitativo, pues pueden caer un poco en esta trampa. Y aquí diría yo que Agustín decía, no sé qué nos guía los valores. En parte, y él siendo del mundo de la sociología también, creo que lo comercial, lo que se vende, imprime un valor importante. Parece ser que esta cuna no la venden tanto como querrían y entonces hacen un club y no las dejan vender de segunda mano. Quiero decir, quizá a veces nos montamos en unos sistemas que olvidamos las bases más etológicas. El apego finalmente es etológico, en parte, o los conocimientos que tenemos sobre el desarrollo psíquico precoz y se nos cuelan un poco las cuestiones comerciales o de modas o de mundo externo, ¿no? Este sería para los más pequeñitos, para los recién nacidos. Y para los niños con pantalla, los pequeños, los bebés o los niños estos ya que empiezan a manipular, pero en vez de darles material de verdad, les dan a lo mejor pantallas, creo también, digamos, de la robótica yo echaría en falta el olor. Sabemos que el olor es fundamental. De las terapias online que también hago, creo que apagan un poco el emocional directo, de alguna manera, el olor en parte para hacer una broma. Son útiles y son muy útiles, pero también el directo que diríamos da a veces una co-creación mucho más viva. Para los niños pequeños quería poner como ejemplo, cuando explicamos historias o jugamos imaginando o un adulto, no hace falta que sean los padres, explica un cuento, se pone en marcha todo el mundo de recuerdos infantiles, de vocabulario utilizado en la infancia cuando te contaban cuentos, escenarios. Si uno viene del campo, explica los cuentos de campo con más vitalidad, porque ha vivido, ha pisado los campos de trigo, ha pisado el barro del suelo. Toda esta riqueza que conlleva la interacción narrativa de juego, creo que las pantallas, pobres, no están nada dotadas para darlo. Y aquí hay otro punto, otra vez este punto, excitan a los niños en parte, mientras que el explicar cuentos o jugar sirve para organizar las fantasías más arcaicas de los niños, los miedos precoces, los lobos. Hay, digamos que la emoción entra en juego y es más continente y liga más. Estos serían los polos que quería aportaros hoy aquí. No quiero hacerme larga para eso, pero quiero recordar también que ya se ha descrito una especie de pseudoautismo o entrada a bloqueos autísticos para niños que para calmarlos o por padres muy atareados o por situaciones así o padres más faltados de ciertas empatías, les han dado muchas pantallas y está descrito ya el repliegue autístico por el uso de pantallas y personalmente hemos visto algunos que si conseguimos redirigir son niños
con un potencial más normal y con mejor recuperación. Pienso que detrás de todo eso también hay, ya para acabar, los planes de vida que están vendiendo las sociedades avanzadas. No pasa así para las sociedades quizá menos avanzadas, que mantienen más este calor humano, lo conciben mejor, pero como pequeña anécdota, unos investigadores de alto standing, ¿verdad?, de una universidad estadounidense, acababan de tener un bebé y a la vez estaban contentos porque podían ir a las reuniones tal cual. Cuando me lo contaron unos colegas jóvenes de ellos que habían sido padres y no lo hacían así, pensé, bueno, estamos en ciernes de un pobre bebé que no tiene historia o no es reconocido. Quiero decir que hay mucho público actualmente que puede caer en esta especie de compra rápida de lo espectacular, y creo que los del campo del apego y de las interacciones tenemos un poco la obligación moral de transmitir los conocimientos que pueden, digamos, adecuar o que esto no ocupe unos espacios exagerados Estabilizar. o ningún espacio. Por suerte, creo que la Unión Europea han prohibido ya los móviles a partir de cierta edad a los niños pequeños, pero ahí se tienen que mojar las instituciones como la OMS y así, porque realmente es muy desestimulante si no se hace o muy acompañado cuando son mayorcitos, como un cuento más, pero como sustituto del cuidado humano creo que es muy complicado y es peligroso. Por ahí, Totalmente, totalmente. Estuvo muy interesante tu presentación como gatillo, Margarita, y haciendo quizá esta metáfora de la cuna, este balance, qué importante es, también como le decía Agustín, generar un equilibrio en donde estas nuevas tecnologías, que obviamente tienen una función que puede ser hasta rica, pueda tener un lugar de balance para no irse más allá de lo que puede aportar, ¿no? Entonces, aplicar estas tecnologías no para reemplazar esto que dice el olor, ¿no? Quizá por eso tanto auge de la inteligencia artificial, y sabemos que hay situaciones, relaciones, momentos que jamás la inteligencia artificial puede reemplazar. sí. Así De que me parece momento, que... la inteligencia artificial no tiene sentido crítico. Si no sabe una cosa, se la medio inventa y la da por buena. De momento, igual luego se perfecciona. Sí, Pero pero el olor, ya, el sí, vínculo no, es imposible generar a través de algo que no tiene corazón o no tiene claro, Emoción. emoción. Exacto, Susana, ¿no? claro. Así que seguimos transitando el programa de hoy. Vamos a darle lugar a otra amiga de la casa, que está muy embebida en este tema, que es Carmen Tello. Carmen es psicóloga especialista en psicología clínica, es doctora en psicología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, hizo su tesis doctoral cum laude en relación entre la función reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en poblaciones de menores. Y también en estas poblaciones con antecedentes de maltrato. También es responsable de formación, docencia e investigación del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil del sanatorio, ¿no? Es un sanatorio, el Sant Jean de Déu Lleida, ¿no? ¿Es así, Carmen? Em, es Bueno, profesora, sí, que me he jubilado, ¿eh? muy bien, es jubilada, pero todo eso es parte de tu Sí, hasta historia que y me de he tu jubilado. currículum. Exacto. Es profesora asociada a la Facultad de Sí. Medicina de la Universidad de Lleida, presidenta de IAN, del International Attachment Network Iberoamericana, hasta junio del 2018. Esto contamos también un poquito. Psicóloga de honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Estoy intentando leer el currículum, pero está en una especie de castellano-catalán, así que estoy haciendo mi mejor versión. Es secretaria, o fue secretaria del International Attachment Conference de lo que fue en Barcelona, presidenta de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada, presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, y con muchísimas publicaciones que invitamos a nuestros oyentes también a que puedan googlearlo, ahí sí, usando la tecnología para un fin que realmente es constructivo. Te damos entonces las buenas tardes, buenas noches para ti, Carmen. Contanos, ¿qué puedes decir desde un lugar quizá de adolescencia y de formación tuya respecto a la tecnología? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Vanessa y Zulema,
por invitarme y un placer estar con Agustín y Margarita. Mira, recientemente, bueno, tan reciente como la semana pasada, me publicaron un artículo en Granada Costa sobre el lenguaje oculto de los adolescentes. A ver, yo estoy de acuerdo con que es importante todos los avances que implica Internet y las redes sociales, pero realmente lo que está ocurriendo es que hay un sublenguaje que está afectando mucho a nuestros niños y especialmente adolescentes. A mí me impactó mucho la película Adolescente, que yo la recomiendo, porque deja al descubierto justamente cómo estamos sin capacidad para poder entender qué es lo que está pasando. Porque el tema es totalmente, como os decía, de acuerdo con Agustín, de que es importante la posibilidad de utilizar esto. Realmente, desde el punto de vista del apego, nos estamos encontrando que estos chicos tienen muchos problemas, tanto a nivel de mentalización como de empatía y de capacidad, dijéramos, de asertividad. Si tenemos en cuenta que la adolescencia parece que cada vez los chicos son más pequeños, cuando entran en pautas tendrían, que aparentemente son de adolescencia, aunque realmente biológicamente no correspondería, porque si no, no se puede entender cómo hay toda una situación de agresiones sexuales ejercidas por menores, y cuando digo menores, de 12, de 11 años, ¿no? Es decir, están cogiendo unas pautas que no tienen que ver con la adolescencia. Pero a mí me parece importantísimo dentro de la teoría del apego estos tres conceptos, es decir, la capacidad de mentalización, la capacidad de empatía y la capacidad de asertividad. Especialmente la capacidad de asertividad, porque justamente el grupo ejerce una presión que si el niño y la niña no son asertivos, difícilmente van a poder manejarse en estas situaciones. Siguiendo el hilo de lo que exponía Margarita, yo creo que nos encontramos con un problema bastante grave. Es decir, el bebé es un edificio en construcción. Entonces, hemos pasado quizás de una educación excesivamente ligada a lo que se llama tradicional a un absoluto laissez-faire. Y como decimos aquí, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Entonces, el problema está en que si a un niño, y esto ya lo decía Freud hace muchos años, que necesitan contención, necesitan unos diques de contención, porque si no, no pueden funcionar. Esto era del siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, ¿no? Pero sigue siendo igual. Entonces, ¿qué nos encontramos? Niños y niñas que no tienen contención, donde no se les establecen normativas claras y que tienen un acceso absolutamente libre a todas las redes de Internet. Internet en realidad es un proyecto militar que se creó porque en caso de una guerra termonuclear las comunicaciones no quedarán interrumpidas, con lo cual Internet no lo podemos controlar. Pero de la misma manera que a nadie se le ocurriría a un niño de 3 años darle una motocicleta de tipo Kawasaki, pues a ver, el problema no es desde mi punto de vista, prohibir, sino saber utilizar. Y que hay cosas que se pueden utilizar en una edad y cosas que se pueden utilizar en otra edad. Y eso tiene que ver con la capacidad de poder organizar vinculaciones seguras. Y una vinculación segura no es que el niño haga lo que le salga de las narices, que duerma con los papás hasta los 6 años, que se le dé el pecho hasta los 7. Eso, desde mi punto de vista, es una barbaridad. Eso no es attachment. Eso no sé lo que es, pero no es attachment. Entonces, lo que no puede ser es que se generen mini apartamentos donde el niño y la niña de pocos años en su habitación tiene acceso a cualquier página y los padres no intervienen porque, por favor, no vamos a meternos en la intimidad del pobre chico. A ver, no es un problema de que nosotros actuemos
coartando las libertades, pero sí que lo que tenemos que saber es dónde se meten nuestros hijos. Es decir, es que no nos parecería lógico que una niña de 15 años o de 10 años dejara las puertas de casa abiertas para que todo el mundo pudiera entrar y dejar abierta la habitación para que todo el mundo pudiera entrar. Pues es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se está generando con esto? Desde mi modesta opinión, con esto lo que se está generando es una falta absoluta de capacidad de mentalización, pero lo que se está generando también es empatía cero. El libro de Cohen, Empatía Cero, que recomiendo si no lo han leído, es muy interesante, porque el problema es que tú empatizas con el otro, pero justamente para saber cuáles son sus fallos para fastidiarle. Es decir, esto, a diferencia de... Él hace una diferencia muy interesante entre la empatía cero que puede tener un autista y la empatía cero que nos estamos encontrando con muchos adolescentes. Yo les recomiendo, como les decía, la película Adolescencia, son 4 capítulos. Entonces, la egoasintonía del niño, tanto en el capítulo 1 como en el tercero, cuando habla con la psicóloga clínica, donde no hay conciencia de enfermedad. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Y en el segundo capítulo, cuando el policía habla con su hijo, el hijo le dice, papá, es que no te enteras, no sabes de qué va el tema. No sabe el papá de qué va el tema, la maestra no sabe de qué va el tema. Hemos pasado de provocar una serie de peleas gravísimas, en lugar de separar, lo que se hace es grabarla, reírse del pobre desgraciado que le están pegando la paliza y subirlo a internet. Entonces, esto, empatía cero. Pero a más en estas situaciones, el problema que nos encontramos es el tema de la asertividad. Cuando uno está metido dentro de este grupo, lo difícil es decir no, porque eres un outsider, eres un pringao. No sé cómo, si esto en Sudamérica se entiende, sería una persona que es un desgraciadito, que será un marginado, ¿no? Y también es muy importante que tengamos en cuenta de que muchas veces los padres y las madres no, realmente yo creo que están desbordados, que se han quedado sin códigos y escuchan muchos inputs donde les dicen, para ser buen padre hay que hacer esto, para ser... O, por ejemplo, la cantidad de cosas que se dan a los hijos sin, sin que ellos puedan entender que una cosa que tienes es porque tu padre y tu madre han estado trabajando, no ha caído del cielo y no se da tampoco el valor a las cosas, con lo cual las cosas dejan de tener valor. Y estamos hablando de esta serie, pero a mí otra cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, es las imágenes sexualizadas de la infancia, que ya se dan tanto por el tema de las influencers o sencillamente, por ejemplo, si ustedes, yo no sé si en Sudamérica existe un gran almacén de productos de belleza. En Barcelona hay uno que es francés y si ustedes van a encontrar todo un espacio dedicado a la belleza de las niñas. Y es más, se hacen parties. Yo cuando era joven se hacía el party del Tupperware, entonces las señoras se compraban cosas de cocina y entonces esto es, niñas de 8 años hacen reuniones para probarse productos de belleza. Entonces, resumiendo, yo no estoy en contra de Internet ni de las redes sociales. Yo creo que lo que tenemos es que ayudar a los padres, a las madres y a los maestros a que entiendan que el problema pasa por un vínculo afectivo, que la tecnología hay que saberla utilizar, no negarla, saberla utilizar, pero que, como decía al inicio, el bebé es un edificio en construcción y tenemos que empezar desde bebé a poner
los cimientos para que realmente pueda desarrollar una buena capacidad de mentalización, una empatía positiva y sobre todo a ser asertivo. Sí. Muy interesante, ¿no? Como lo has podido resumir, Carmen, porque la tecnología podría ser un aliado. Lo que pasa que, como lo han planteado también Margarita también y Agustín, hoy día hay una cultura muy compleja en donde la tecnología se inserta en un lugar en donde reemplaza deberes paternos y reemplaza sobre todo lo que tiene que ver con el vínculo. En esto que preguntaba Margarita, ¿no? ¿La tecnología excita o contiene? ¿No? En esto también que planteaba Carmen, ¿no? ¿Cómo es un límite asertivo desde los padres? ¿Cómo pasamos de los límites casi militares de antes a este laissez-faire en donde muchos padres tenemos, y me incluyo, los que tenemos hijos adolescentes, el desafío de entender el límite en donde el límite es un dique necesario y el límite es un acto de amor, pero no está muy popularizado esto, ¿no? Nada, también Vanessa, que Sí. Sí, dime, perdón. Carmen. Siguiendo con lo que dice Vanessa, que me parece muy importante, yo creo que tenemos que ayudar a los padres, justamente porque están en un espacio de transición. Cogiendo lo que decía Agustín, estamos en una nueva revolución. Entonces, no es cuestión de destruir las máquinas, como pensaban los obreros de la época, sino ayudar a los padres. ¿Cómo lo ayudamos? Hay una serie que no sé si se puede encontrar en Internet, que se llama Esto no es Suecia, que yo recomendaría, porque esto no es Suecia, porque explica muy claramente la desesperación de unos padres jóvenes que quieren educar bien a sus hijos pequeños y están con muchas dificultades. Entonces, creo que no hay que culpabilizar a los padres, hay que porque al padre Si me, vamos a los. Sí, Agustín, querías decir algo. si me permitís, el cambio es mucho más profundo de lo que tanto Vanessa como Carmen como Margarita tenéis toda la razón, pero yo creo que el cambio es mucho más profundo de lo que vuestra retórica dice, sospecha, porque tiene que ver con un cambio en la mentalidad. Mm. Es muy Tiene que ver interesante. Sí. con un cambio en la forma de razonar, como decía Marshall McLuhan, que se considera el Einstein de la sociología hace 60 años, que decía que estamos cambiando de una sociedad audio a una sociedad vídeo, que no se piensa ya en forma lógica y podría hablar pero no puedo hablar demasiado. Perdonad. Clarísimo. No, está perfecto, Agustín, lo que has planteado. Margarita, creo que querías retomar algo de lo que está diciendo Agustín. Sí, que yo pienso, a ver cómo lo ves, Agustín y los colegas, que una de las posturas actuales, que es un poco para mí compleja, es que la gente lo acepta todo, tú. O sea, pensad en la etapa de la esclavitud. En la esclavitud, si todos se lo hubieran mirado con la neutralidad que todos pensamos actualmente, pues no sé dónde habríamos llegado. O sea, yo aún soy un poco de la vieja escuela. Pienso, a mí no me gusta hacia dónde vamos. A mí esta especie de... Porque os diré una cosa, solo hay que ver
películas de otros países en vías de desarrollo. Estoy de acuerdo que a lo mejor viven peor que nosotros en lo material, pero os aseguro que humanamente nos dan mil vueltas, muy a menudo. Los matices de los personajes, el mundo interno. Yo sinceramente voy porque me recuerdan mis años 60 de España, ¿vale? Es verdad, Agustín, que hacemos un agente, pero bueno, como decía Carmen o como se ha apuntado, hay esta especie de narcisismo que se construye así, de individualismo al extremo más dramático, es decir, aquí hemos perdido el compañerismo, las nuevas generaciones, suerte que hay gente que se resiste, hay jóvenes no consumistas, hay jóvenes, por ejemplo, que no dejan entrar ni una pantalla a sus niños hasta avanzada edad, pero son minorías, desgraciadamente, que resisten o que se han dado cuenta o que son un poco más cultivados sin querer hacer diferencias. Pero pienso que quien es más carne de cañón de todo esto, justamente, es la gente con menos recursos culturales o con menos recursos económicos, que son víctimas de un consumismo, la verdad, salvaje, salvaje y sin ninguna capacidad de contención. Y eso a mí me da pena, sinceramente. O sea, y un poco cuando decíais los padres no ponen límites, estamos en una edad que el conflicto, en una época, el conflicto no gusta a nadie. O sea, tú te crees que tu hijo te va a querer toda la vida y tu hijo, por suerte, pensará que eres idiota en algún momento de su vida si ha de crecer. Pero tenemos un montón de jóvenes que esto la sociedad no se lo transmite. Creo que también hemos estropeado mucho lo que es la transmisión transgeneracional, Agustín. Como dices tú, los más mayores nos callamos y dejamos y vemos y no nos hacen ni caso, de acuerdo, pero van muchos, la verdad, que creo que habrá una vuelta de manivela para atrás, que será buena en parte, Sí. sin perder el internet. Sí. Pero la reflexión es lo que puede rescatar esto, ¿no? Estos Sí, espacios, el diálogo sí, reflexivo tan en hogar, tan sí, de alguna manera sí. nombrado por Mario, por Mario Marrone, la posibilidad de reflexionar, de entender por qué. Porque yo pensaba también en la época de pandemia, estos niños de la pandemia, los que nacieron en pandemia, en los que no vieron a sus abuelos, los que se relacionaron con pantallas. ¿Cómo podemos ver que también la tecnología tiene un momentum? Sí, Digo, no es lo mismo niños, en mi caso yo tengo una hija de 20 y una de 14, y la de 20 si bien vive la tecnología, lo vive de otra manera. ¿Por qué? Porque hubo una etapa recontra vincular, y esto es uno más, es algo más. En cambio, en los niños más pequeños, es este límite de usarlo como forma de comunicación, como muchos padres lo vemos, tampoco es la prohibición, pero esto del reemplazo, le comentaba a Margarita, había visto un reel de un sí, muñeco chino que abrazaba el bebé recién nacido y le hacía con la palmita así, ¿no? Y digo, ¿en qué estamos cayendo? sí, 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 Yo quería comentar una cosa, si puedo. sí, ¿Cómo sí, no, Nayara? Con mucho Sí, gusto. que aquí en el País Vasco está comenzando, bueno, ya desde hace unos años, un movimiento entre los padres y en los colegios que en euskera, en vasco, se dice altzaburua, que significa levanta la cabeza, y están, bueno, quitando todo tipo de dispositivos a los niños y a bien, las niñas, no dan dispositivos móviles hasta que ya tienen una edad avanzada, también se están quitando los dispositivos de las clases porque se está viendo que cognitivamente también pues tienen muchísimas más dificultades para leer, para escribir, porque se está viendo que está bajando mucho el nivel educativo. Entonces, que de alguna manera ya está empezando a haber esta conciencia sobre el tema y que los padres se están poniendo, supongo que en otras partes también del mundo, pero que en el País Vasco está en movimiento este tema, que estamos yendo otra vez a quitar todo. sí, sí. Y la universidad también, estamos empezando a decirles que bajen los ordenadores, que se miren a la cara, porque si no, pues bueno, pues porque están totalmente desconectados. Sí, sí. Yo no sé Sí, quién ha comentado, perdona un momento, porque los sí. neurólogos nos tendrían que ayudar, pero a veces son un poco partidistas los neurólogos. Prefieren hablar de TDAH y fármacos que estudiar más el cerebro. No sé quién explicaba que cuando escribes, la coordinación del cerebro, de la mano con el pensamiento, eres más rico
en pensamiento. En cambio, en plano, tocando un teclado, la cosa es otros circuitos, ¿no? Estas investigaciones creo que son muy importantes y muy interesantes que se hagan. Sí, Sí, totalmente. Perdón. Sí, Ah, dale, tienes Carmen. que tener en cuenta Ah. que tú y yo vivimos en una sociedad en la cual la lectura y la escritura es alfabeto fonética. Mm. Y los chinos, por ejemplo, Mm. que son la sexta parte de la humanidad, escriben con criptogramas, Ujú, por ejemplo. ujú. Pero de ahí a que la sociedad alfabetofonética se está yendo y la capacidad de razonar y el análisis psicoanalítico con las figuras retóricas de la analogía y la metáfora ya están dejando de ser útiles. Mm. Ujú. Vas a decir algo, Carmen, sí. Sí, no, siguiendo con tanto lo que decía Margarita, lo que sí hay estudios es de que el uso indiscriminado de las pantallas provoca incrementos de epilepsia. Pero a mí también me parece que sería un estudio a hacer, y es, por ejemplo, lo que estamos observando es el incremento de diagnósticos de Asperger. Yo creo que no sé si todos son Aspergers o sencillamente el hecho de estar enganchados a la pantalla hace que no tengamos relación con los otros. Es decir, que estemos básicamente, tengamos una desconexión afectivamente, que nos conectemos con la pantalla, pero afectivamente no. Yo creo que, por ejemplo, las relaciones sociales, ya si estamos en un bar, muchas veces vemos parejas que están con el texto en lugar de hablar, ¿no? Lo cual es una forma interesante de tener en cuenta. Y es lo analógico y lo digital. Por ejemplo, el reloj analógico, más allá del tiempo, lo que te da es una capacidad de estructurar el espacio y el tiempo, mientras que el digital te da un número, pero al niño no le estructura la capacidad de entender espacio y tiempo. Es lo mismo que aprender las tablas de multiplicar. Te da una estructura mental. Entonces, claro, si dices esto parece que seas una carca, porque estos son la escuela antigua, pero oiga, la escuela antigua tenía cosas interesantes. Y que también hay que rescatar, no podemos quemarlo todo. Yo creo que hay que utilizar la nueva tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo, es decir, yo pude hacer la tesis doctoral conectándome con Steel y conectándome con Igor de Finlandia, porque era una tesis que usaba material de él. Y tú vas a la biblioteca y yo me pasaba horas y horas, y ahora tienes otra capacidad. O sea, usémoslo, pero demos instrumentos a los niños desde pequeños. No olvidemos lo que decía al principio, es un edificio en construcción. Construyamos bien los cimientos, ¿no? Para que realmente puedan desarrollar una buena vinculación segura con el entorno, ¿no? Y además, Carmen, dar cuenta de todo lo que hemos venido sosteniendo intergeneracionalmente acerca de la expresión de las emociones y la validación. Y eso Claro. también hace que el niño se reprima, porque aunque pueda encontrar algunas respuestas en las pantallas o algunas interacciones, no alcanza a tramitar o a poder comprender cómo es esto de expresar sus emociones, cómo es el tema de la mirada, nos dejó hoy claro Margarita, que también van votando entonces este mundo emocional, y los papás que nos ven hoy, más allá
de querer los invitar a leer la teoría del apego, que sí es una invitación clara, es comprender el lugar precisamente de esa tranquilidad y ese bienestar que da la base segura. Que Muy yo creo bien, sí. que Sí. lo que, perdonad, ¿eh? No, Margarita, sigue tú. No, no, solo iba a decir que creo que en todo eso que estamos hablando habéis hecho bien de escoger este tema, porque todos los conocimientos que tenemos sobre el sistema de apego tienen mucho para comprender y poder marcar pautas y poder decir edades más posibles que vean y edades que no vean. O sea, creo que hay conocimiento suficiente para graduar todo eso con criterio, ¿eh? Sí, y ayudar, ¿no? Esto siempre que hablamos, ¿no? Del apego en la escuela, cómo se pueden formar también docentes que puedan entender que la idea no es la prohibición total, que la idea es acompañar, ¿eh? Y pensaba en esto que también Carmen comentaba, ¿no? La mentalización, la empatía y la asertividad, que lejos, lejísimos está de una computadora, como es un aparatito, un teléfono, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a sentir y escuchar y ponerme en la mente de otro cuando el otro no tiene mente, Claro, cuando el otro es un aparatito? ¿Cómo Exacto. puedo lograr la empatía si estoy destruyendo a un aparatito que no tiene emoción, ¿no? No es ver un niño llorando que me puede generar algo que diga, bueno, jugamos otra vez. ¿Se entiende estos sí, códigos sí, que habían antes? sí, sí, sí. Bueno, solo asocio un momento, hace muchos años con Mario Marrone y otros colegas del apego, estuvimos en Luxemburgo, creo, y unos canadienses presentaron una cosa que a nosotros, a mí me escandalizó, pero estamos en ello. Es decir, para niños de escuela les hacían un programa que veían un bebé crecer durante un año, porque ya estaban un poco desarraigados, estaban ya un poco tecnificados, estaban con familias muy poco atendiendo, y para recuperar niños que tenían alto riesgo de embarazos o de riñas o de problemas graves, hacían que fueran unos padres con un bebé y cada mes veían el cambio y la ternura que les despertaba el bebé les servía para retomar su propia cuestión infantil y de ternura. Lo digo porque ahora creo que podrían enviar un bebé a toda la escuela española y se quedarían mucho mejor los niños, ¿no? Sí, No sé. pero esto que dice Zuleima, ¿no? El tema de la emocionalidad, cómo podemos eh, incorporar este aditamento tan importante. Yo había visto un video que es muy conocido de este niño al que se le da en un plato tapado algo y el niño abre y tiene, no sé, 4 bombones y al otro niño abre y no tiene nada. Y cómo desde esta sociabilidad innata que tenemos, sociabilidad que nacemos con este deseo de estar con otro y de necesidad del otro, el niño le da al niño que pone caro, llora parte de él. Eso no se da cuando no hay vínculo, ¿no? Ibas a decir algo, Carmen. No, no, que es que justamente esto es lo que quería decir. Mira, a mí una de las cosas que más me impactaron es que cayó una red de pederastas y aquí en Cataluña y el Mosso d'Esquadra, que es la policía local, o sea, la policía autonómica, hacía un interview a los agresores, que eran menores de 14 años, y se pasaban violaciones de bebés. Y el Mosso d'Esquadra preguntaba, ¿pero cómo se te ocurre pasar esto? Contestación, es divertido. Eso es lo importante. Estás viendo una máquina, no hay empatía, con lo cual te puedes tragar cualquier cosa. También Cualquier. creo que las pantallas también dan un sentido de realidad muy bajo. Es decir, las fantasías tardan más tiempo en absorberse en aras de la realidad, ¿eh? Creo que la ficción de las pantallas también, no sé si estaríais de acuerdo, mantiene a los chicos en un mundo fantasioso, un poco extraño, con poco criterio de realidad, ¿eh? Más extraño que fantasioso. Vamos a Sí. dejar un espacio, Margarita y Carmen y Vanessa, a Agustín, Sí. Agustín y Nayara, que sé que están acá en la conexión y estamos por cerrar. Sería también para nosotros todo un gusto poder darles a ustedes y a ti, Nayara, ese espacio de cierre. Sí, bueno, disculparme por mi padre que se ha tenido que ausentar un momentito, pero bueno, ha sido muy interesante toda esta conversación, nos ha llevado a reflexiones
¿no? De ver cómo en diferentes partes del mundo estamos viviendo la misma situación y la esperanza, ¿no? de que esto va a cambiar y que estamos tomando conciencia de la importancia de las relaciones y que al final también las nuevas tecnologías tienen sus limitaciones, que nos dan mucho, pero yo creo que llegan a un límite, ¿no? Y si de pronto alguien intenta hacer terapia con ChatGPT, por ejemplo, pues llegará a un límite en el que se da cuenta de que realmente necesita estar ante una persona que tiene experiencia real y no ante un aparato que, por ejemplo, pues igual tiene sus propios intereses comerciales o lo que sea. Y bueno, pero que sí, que los psicólogos y las psicólogas tenemos mucho trabajo en este tema y de hecho cada vez hay más personas que piden ayuda y por problemas que están teniendo con las nuevas tecnologías también, ¿no? Incluso personas, o sea, incluso gente que antes tenía delirios o esquizofrenias con otros temas, ahora están teniendo con las nuevas tecnologías también. Por lo tanto, se están creando nuevas patologías y las antiguas patologías también, y también las dificultades de relaciones, de conflictos, de bullying, de ciberbullying, todo esto está empeorando, ¿no? Por este descontrol con la tecnología. Sí, creo que los niños, los adolescentes tienen un desafío mayor, es una adolescencia muy compleja, niños muy solos y adolescentes muy solos y padres muy confundidos. Estamos llegando al final, ¿no, Zuleima, de este encuentro? Sí, quería decir algo más. Padres confundidos y creyendo también que no hay forma de poner un límite asertivo a las nuevas tecnologías, como que se intimidan de alguna manera. Y Margarita y Carmen y también Agustín hoy no los han dejado claro. Si no le darías una moto, ¿por qué le vas a dar la tecnología abiertamente cuando no la pueden maniobrar? Entonces, Absolutamente. muchas gracias a Nayara. Salúdanos a tu papá. Dile que fue un honor para nosotras poder compartir con él en esta conversación número 63, que nos hace pensar y contemplar que todavía hay mucho por hacer, que este camino que él ha venido trazando junto a Mario Marroni nos sigue iluminando todavía. Y para nosotros, mejor dicho, voy a poner mis palabras. No quiero convertirlo en un cierre emotivo, pero qué emoción me da saber que hice parte de este momento en ese reconocimiento que aunque fuera por las pantallas le quisimos hacer a tu papá Noel. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Sí, y nos sumamos a ese agradecimiento a todos, ¿eh? Es un pequeño homenaje también a Mario que nos acompaña en silencio, a Agustín por todo lo hecho y todas estas conversaciones que todavía tienen tanto para dar. Agradecemos también a Margarita, a Carmen, que son parte también de este legado de Ian, como hemos dicho, presidentas de los comienzos de este Ian. Agradecemos a Mario también que nos está acompañando y sosteniendo aquí. Y bueno, Nayara, gracias a ti también por alcanzarnos y permitirnos poder hablar también con Agustín. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Sí, un placer poder asistir. Gracias, Carmen. Un honor para nosotras escucharte. Igual un honor para nosotros también escuchar a Margarita. Son maestras. Un honor para escucharos a vosotras, que sois unas buenas organizadoras y placer. conversación. Un placer para todos. Nos estamos viendo en 2 semanas y recuerden que estos programas quedan grabados en nuestro canal de YouTube, estos 63 programas en conversaciones sobre apego. Y bueno, como digo, nos vemos de acá a 15 días. Muchísimas gracias por la entrega a cada uno y a cada una de ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. Bien. Deu. Adiós. Deu.